Hoy vamos a comenzar con el análisis de la marcha. Para analizar la marcha se divide en dos partes. La estática, que es la postural, análisis postural, y la dinámica. Es cierto que la marcha es la parte dinámica de nuestro movimiento. Sin embargo, para tener una buena evaluación y un buen análisis de lo que está sucediendo en la marcha, tenemos que hacer un análisis en estático. Y para hacer un análisis en estático, tenemos que evaluar la postura del paciente. Hay diferentes formas de analizar la postura. Algunos dicen de que se debe de analizar la marcha y la postura desde el suelo hacia arriba, o sea, desde los pies hacia arriba. Y otros que desde la cabeza hasta los pies. En nuestro desarrollo profesional, y si evaluamos y observamos diferentes textos de biomecánica, de cómo evaluar al paciente, generalmente el examen neurológico, el examen postural y el examen de marcha se comienza según el desarrollo ontológico del ser humano. El desarrollo ontológico es el desarrollo del niño, desde que nace hasta su madurez cerebral. Y ese desarrollo se realiza en forma descendente, céfalo-caudal. Entonces, desde nuestro punto de vista, la evaluación postural debe hacerse según el desarrollo ontológico del niño. ¿Y cómo debe comenzar? Entonces, viendo la posición cefálica. Estamos viendo cómo tiene la cabeza nuestro paciente. ¿Tiene una inclinación o no tiene una inclinación? Como previo al análisis postural, les diré que el análisis completo debe ser un análisis de vista anterior, un análisis de vista posterior y un análisis de vista lateral derecha y lateral izquierdo. Y de la misma manera hay que hacer el análisis dinámico, un análisis dinámico anterior, un análisis dinámico posterior, un análisis dinámico lateral derecho y un análisis dinámico lateral izquierdo. Y si el paciente utiliza aditamentos, también con aditamentos. Continuando nuestro análisis, diremos también que es necesario que el paciente esté con la mínima cantidad de ropa posible. Aquí nosotros lo vamos a hacer vestido debido a que, como ustedes observan, el paciente se está analizando en un lugar de consulta público y no se puede entonces tener con la mínima ropa posible. Sin embargo, para el análisis adecuado, como les digo, la menor cantidad de ropa posible, guardando tanto el pudor del paciente como tomando las precauciones a la hora del examen de los mismos. Entonces,
Ya que nuestro paciente está en una posición hacia adelante nuestra, lo podemos evaluar con la vista posterior. ¿Qué vamos a evaluar de la vista posterior? La posición de la cabeza. ¿Está hacia un lado o está hacia el otro? Después la columna cervical. ¿Hay una lateralidad derecha o una lateralidad izquierda? La simetría de los pabellones auriculares. Vemos que en este paciente hay un descenso del pabellón derecho con respecto al izquierdo, o sea, hay una inclinación de la cabeza hacia la derecha. Después, con la línea entre acromio y acromio, estamos hablando de la línea biacromial. De ahí seguiríamos con la posición de la columna dorsal. Hay una inclinación a la derecha o una inclinación a la izquierda. Después está la línea interespinosa entre las espinas de las escápulas. Pues tendríamos la línea subescapular entre los bordes inferiores de la escápula derecha e izquierda. Tendríamos que evaluar los pliegues a nivel de flancos. La línea media posterior, si está simétrica o no está simétrica. Si hay una correlación directa entre la séptima vértebra y el promontorio sacro. Y la inclinación de la columna lumbar. Descendiendo en el esqueleto axial, tendríamos que observar la inclinación de las crestas, si está simétrica o no, y los pliegues glúteos. Y en el esqueleto apendicular deberíamos de ver entonces los hombros, si hay un descenso o no, la separación de los miembros. Tendríamos que evaluar la posición o la simetría de los codos, de las muñecas y de los dedos de la mano. Y en miembro inferior tendríamos que ver, además de los pliegues, la simetría de los pliegues a nivel de la fosa poplitea, la posición de los talones, si hay una desviación del talón, y la base de sustentación de nuestro paciente. Esa es en posición posterior. Después que lo hemos evaluado en posición posterior, lo evaluaríamos en posición anterior. Y en posición anterior observaríamos entonces siempre la inclinación de la cabeza, la inclinación de la columna cervical, dorsal y lumbar, la simetría que está en la línea biacromial. Deberíamos de ver si está simétricos los ojos, los pabellones auriculares, y ya en posición anterior vemos las tetillas, si están simétricas o no, siempre los pliegues y la línea bicrestal entre cresta y cresta, y en el esqueleto apendicular deberíamos de ver entonces si hay pliegues simétricos de miembros inferiores, si hay simetría en cuanto a las rodillas. Deberíamos de ver algún otro tipo de anormalidades
como la posición del pie, la posición de las rodillas, si hay rotaciones de cadera, si hay genuvaro, genuvalgo, talovalgo, talovaro, rotaciones de pie o alguna otra anormalidad que podríamos encontrar en los pies. Lo mismo en miembros superiores. Y después tendríamos que hacer la evaluación del paciente en posición lateral. Y ahí veríamos siempre si hay una inclinación de la cabeza hacia adelante o hacia atrás, si hay una inclinación cervical hacia adelante o hacia atrás, y observaríamos si hay una lordosis normal de la columna cervical, una cifosis normal de la columna dorsal, una lordosis normal de la columna lumbar y una cifosis normal a nivel del sacro. Y observaríamos la línea de Perry, que ya sabemos que es la línea de carga que pasa anterior ligeramente el pabellón, y hay una simetría en cuanto hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, que son los puntos de carga que debe encontrarse en una persona normal. Y así observaríamos si tiene hombros anteriores, hombros posteriores, si hay una anteversión de la pelvis, una retroversión de la pelvis, una hiperlaxitud a nivel de las rodillas que nos podría dar un genuflexo, o al contrario, y si hay alguna anormalidad a nivel del pie. Ese sería un análisis postural en estático. Y después tendríamos que hacer nuestro completo análisis dinámico, igual una evaluación anterior, una evaluación posterior y una evaluación lateral. Y como les mencioné en una charla de análisis de marcha, hay que ver determinantes de la marcha, hay que ver características de la marcha, hay que ver componentes de la marcha y por supuesto las fases de la marcha.